Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde allí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí voy contestando las dudas que tengan acerca de las citas. Les doy los costos para que agenden su cita. Ya saben, de muchísimas lecturas, de vidas pasadas, de runas, para tener contacto con alguien que ya murió, limpias, sanaciones, para mascotas también. O sea que hago muchísimas cosas. Entonces escríbanme a mi página. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves, domingo con los horóscopos. Y vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para congelar personas. Luego me preguntan, oye Angie, si yo congelo a alguien, ¿se me va a regresar o le estoy haciendo algún daño? Siempre lo que hacemos bueno o malo regresa multiplicado por 3 a nosotros, pero aquí no vamos a dañar a nadie. Vamos a conectarnos con el elemento agua, que el elemento agua representa la parte emocional. Y si una persona tiene emociones negativas hacia nosotros vamos a pedir que esas emociones negativas hacia nosotros o hacia nuestra familia se queden congeladas, como que se queden en una pausa y ya no esté esa persona nada más estar viendo como en qué nos está molestando o en qué nos está ofendiendo o en qué se está metiendo de nuestra vida o estar en chismes, en enredos. Entonces esto, aunque parece fácil, es súper poderoso. Recuerden algo muy importante, no porque sea algo muy laborioso, con cosas muy difíciles de encontrar o algo que tengan que llevar al cruce de un río o en una montaña o ir a otro país, porque hay veces que me dicen, oye, es que me dijeron que tengo que ir a tal país a hacer esto porque allá hay, no sé, un río especial o algo para que esto funcione. No tiene que ver con eso. Recuerden que la magia funciona porque es nuestra energía conectado con los 4 elementos, los elementales, con nuestros guías, nuestros seres de luz, seres de otra dimensión que están con nosotros para podernos ayudar en lo que nosotros deseamos. Y aquí algo también es muy importante. Recuerden que todo tiene que ver con una intención. Si nosotros lo hacemos con esa intención de confiar en lo que estamos haciendo y de realmente hacerlo de corazón para que las cosas funcionen, esto nos va a ayudar. Si lo hacemos por maldad, por dañar a alguien, entonces se nos va a regresar y las cosas luego pueden no funcionar. Entonces vamos a necesitar, si no quisieran mojarlo en la llave o algo, lo pueden remojar aquí. A mí me gusta más que lo hagan en el grifo, sobre todo de la cocina. Entonces, en un papelito que sea pequeñito, no grande, que no tenga letras, que no tenga, ¿cómo se llama? Rayitas, cuadritos, que no tenga nada, no importa el color. Con un lápiz van a escribir el nombre completo de la persona. Si nada más se saben, por ejemplo, el primer apellido, pues le ponen 1. Si nada más se saben el nombre, no importa, porque mientras ustedes lo escriban, van a estar visualizando a esa persona. Y lo van a pintar que quede muy delgadito, o sea, que quede como muy clarito. No esos lápices que pintan a lo mejor muy fuerte o que ustedes lo vayan a recargar muchísimo. Que quede súper clarito, o sea, que como que casi no se note así, pero van a escribir todo el nombre completo. Y después, ya que lo hayan escrito, van a repetir 3 veces el nombre completo de la persona. Y van a visualizar cómo esa persona va congelando todas esas emociones y energía negativas hacia ustedes o hacia a su familia o a las personas que tengan ustedes a su alrededor. Y después, mientras ustedes lo van doblando, así como para hacerlo chiquito, mientras lo doblan, lo van a poner debajo del grifo de la cocina. Entonces, supongamos que aquí está, entonces ustedes lo van a ir doblando y se va a ir mojando. Y les va a quedar un papelito así súper chiquito. Ya que lo tengan así súper chiquito, lo van a colocar en la parte izquierda del congelador hasta arriba. Si yo tengo, por ejemplo, mi refri viendo hacia mí, pues la parte izquierda sería de este lado hasta atrás. Y ahí lo van a pegar. Como los refris de hoy en día ya no hacen escarcha ni nada, ahí se va a quedar congelado. Cuando ustedes lo metan también ahí, van a repetir igual 3 veces como el nombre de la persona se congela cualquier tipo de energía negativa, cualquier emoción negativa que tengan hacia ustedes. No le están haciendo ningún daño a la persona, no le están bloqueando los caminos, no están haciendo nada, sino lo único que quieren ustedes es como, ya, todo eso enojo, esa mala vibra que tú tienes, que se quede congelada, que ya no puedas estarme diciendo nada, que no puedas andar de metiche, que no puedas andar de intrigoso, que no puedas estar ahí como haciendo cosas conmigo. Pero ustedes no van a decir que no puedas, ¿no? Sino ustedes no van a hacer nada más como, acuérdense que siempre que decimos que no, es justo lo que nos pasa. Sino aquí más bien vamos a visualizar eso, que esa energía se quede contenida para que cualquier emoción se quede ahí. Recuerden que el agua representa las emociones. Entonces, si vamos a congelar esas emociones negativas y se van a quedar ahí, ¿cuánto tiempo se va a quedar ahí? El tiempo que ustedes quieran. Al final, el nombre se va a borrar y el papelito se va a deshacer.
Entonces, no se preocupen. ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? En martes y en sábado, aunque el día más poderoso sería el sábado. Y de la luna, ¿cómo se llama? De la luna menguante al revés, a la luna nueva, como en ese periodo, antes de la luna nueva. Recuerden que cada luna llena dura 3 días. Si, por ejemplo, hoy fuera la luna llena, pues sería hoy, mañana y pasado, cuenta esos 3 días. Después de ese día, aunque la luna no esté en la fase súper menguante, ya empieza como a bajar la energía. Entonces puede ser buen momento para que lo hagan. Y si lo hacen, como les digo, en martes o en sábado, pues les va a ayudar a que este hechizo sea mucho más fuerte. Si son varias personas las que están ahí metiendo cizaña, tratando de separar a su familia o poniendo en contra a sus hijos, o a lo mejor alguien de trabajo, pues entonces van a hacer un papelito igual de la misma forma por cada una de las personas y todas las van a meter en la parte izquierda de hasta arriba. O sea, no en otro lado, no en la derecha, no en medio, hasta, o sea, en la pura esquinita. Entonces, hagan sus papeles, eso les va a ayudar muchísimo y visualicen cómo se quedan esas emociones negativas estancadas para que no, ahora sí que no lleguen a ustedes. Cuéntenme cómo les va después de que hagan este hechizo, cómo les funciona cuando ustedes congelan a alguien y cómo pueden a veces recuperar esa paz y decir, ya, que ya no me veas, ya que esté yo tranquila y que cualquier emoción negativa que sienta se vaya para otro lado y esta energía no llegue a mi casa. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.